Ok, entonces el día de hoy vamos a empezar con el tema de la fisiología cardíaca, ya que ya comprendimos lo que es la fisiología del músculo, tanto músculo esquelético como músculo liso, pues en este sistema cardiovascular vamos a ver una interacción tanto con músculo liso que va a haber presente dentro de toda la vasculatura del sistema cardiovascular y el músculo cardíaco presente pues en la propia bomba del corazón. Entonces, sin más de esta breve introducción, quisiera platicarles un poquito de para qué sirve el sistema cardiovascular, em, qué es la circulación y distintas funciones que vamos a encontrar. Estos temas los encontramos en nuestro libro de Bernie Levi en el capítulo 15 y 16. Y pues, como les decía brevemente, la circulación, como la palabra lo dice, es la sangre dando vueltas por un sistema que recircula y recircula muchas veces para varias funciones. La primera de ellas es distribuir, ¿sí? Recordemos que el sistema cardiovascular lo que lleva adentro y circula dentro de él es la sangre, ¿sí? Y la sangre es un líquido o un tejido líquido que adentro de la misma puede transportar múltiples sustancias como oxígeno, nutrientes, proteínas, fármacos, oxígeno, dióxido de carbono y productos del metabolismo propio del cuerpo. Dependiendo de qué lado de la circulación estemos, va a predominar más uno que otro, pero pues para esto nos sirve la circulación. Entonces, de las cuatro funciones principales encontramos que una de ellas es distribuir, como por ejemplo distribuir el oxígeno hacia todos los órganos en los que necesitamos oxígeno para funcionar. También eliminar, por ejemplo, eliminar dióxido de carbono o eliminar tóxicos que podemos encontrar después del producto del metabolismo, como la urea. También ayuda a cambiar la temperatura corporal. Por ejemplo, cuando nosotros requerimos que nuestra circulación y que nuestro funcionamiento principal de nuestro cuerpo em, utilice la temperatura para un mejor funcionamiento, vamos a ver que nuestras manos se tornan frías porque, porque estos órganos no son vitales. Nuestra nariz se puede tornar fría porque la nariz no es vital y requerimos que haya mayor temperatura en órganos que requieren mejor funcionamiento, como nuestro cerebro, nuestros pulmones, nuestro corazón. Entonces, la sangre regula la temperatura corporal y es por eso que cuando nos ponemos rojos, por ejemplo, en la cara, también nos ponemos calientes, ¿sí? Porque la sangre, por estar internamente en nuestro cuerpo, tiende a tener una temperatura más elevada que otras sustancias en el cuerpo, ¿sí? Y ajusta el oxígeno y nutrientes, como ya les había dicho con anterioridad. Entonces, ¿qué partes tenemos a grandes rasgos en nuestro sistema cardiovascular? Tenemos al corazón, que es la bomba, veámosla como una bomba, ¿verdad? Por el momento, que pues lo que va a hacer es empujar esta sangre, ¿sí? Para que se mueva de todos lados, ¿sí? Algo es lo que debe empujar a esta sangre para que se mueva. Tenemos los tubos de distribución, que van a ser las arterias y las venas, dependiendo del calibre, les vamos a llamar de distintas maneras y de dónde salgan, ¿verdad? Las arterias, en su mayoría, van a ser las que llevan la sangre oxigenada, ¿sí? Y las venas van a ser la sangre, van a ser los tubos de conducción de la sangre que van a llevar la sangre ya sin oxígeno llena de dióxido de carbono, producto del metabolismo de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Como vamos a ver en videos más adelante que nos hizo favor la licenciada Velázquez de facilitarnos, em, la sangre que va a las arterias va a provenir del ventrículo izquierdo y la sangre que va al pulmón para oxigenarse de nuevo va a salir del ventrículo derecho, ¿sí? Y pues el líquido heterogéneo vital para el transporte es la sangre, ¿sí? Que es un tejido. Recordemos el concepto de tejido, que es un conjunto de células, ¿sí? Y en la sangre hay múltiples células. Entonces, a grandes rasgos, como les mencionaba, vamos a tener nosotros, vamos a poner el puntero, vamos a tener nosotros que en nuestro sistema cardiovascular, a grandes rasgos, vamos a mover esto por acá por un momento, em, tenemos que del lado izquierdo tenemos a todas las arterias en rojo y del lado izquierdo del cuerpo, ¿verdad? Recordemos que acá este diagrama es como que si estuviéramos viendo nuestro cuerpo hacia el frente, ¿sí? Entonces, así como ven mi imagen acá, ¿sí? Vamos a subirla acá para poder ejemplificarlo mejor. Así como ven mi imagen acá, hagan de caso que es el cuerpo, ¿sí? Entonces, así como me ven ahí arriba,
¿sí? Hagan de caso que este es mi cuerpo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden darse cuenta que este es el lado izquierdo, ¿sí? Mi lado izquierdo, ¿sí? Y este es el lado derecho, ¿sí? Aquí se ve al revés porque es como que vean a una persona de frente, ¿sí? Y el corazón y todas sus cámaras izquierdas son las que llevan las arterias que ven en rojo y el lado derecho son todas las venas del cuerpo, ¿sí? Todas las venas regresan al corazón, ¿sí? Y todas las arterias salen del corazón. Entonces, básicamente el concepto no es que lleven sangre oxigenada a las arterias, no se llaman así por llevar sangre oxigenada, sino se llaman así porque salen del corazón. Y las venas regresan al corazón. Es por eso que hay excepciones, ¿sí? De una arteria que lleva sangre con dióxido de carbono, como es el caso de la arteria pulmonar, que ven ustedes del lado derecho del cuerpo, ¿sí? O la vena pulmonar, que lleva, sale sangre oxigenada, perdón, sale sangre del corazón, ¿sí? Pero el concepto es que vena, ¿sí? Va al corazón y arteria viene del corazón. Estas son las de las excepciones que hay de arterias que no llevan oxígeno, ¿sí? Porque esta sangre viene del cuerpo, ¿sí? Pero está saliendo del corazón, por lo tanto se llama arteria. Acá hagamos de caso que es el pulmón, ¿sí? Entonces la sangre se llenó ya de oxígeno, pero como va para el corazón se llama vena, ¿sí? Pero ya lleva mucho oxígeno, pero va del lado izquierdo. Estas dos son las únicas excepciones, únicas excepciones en la vida adulta. Vamos a ver más adelante que en la vida fetal hay otras excepciones, pero en la vida adulta la arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre llena de dióxido de carbono y con poco oxígeno, y la vena pulmonar es la única vena que lleva sangre con mucho oxígeno y nada de dióxido de carbono. ¿Sí? El resto de arterias, ¿sí? Llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre con dióxido de carbono. Entonces vamos a ver nosotros que del corazón sale la aorta y esta se va hacia todos nuestros sistemas para ser irrigados por oxígeno, ¿sí? Y luego tenemos todas las venas que van de regreso al corazón. Todas estas como marañas que ustedes ven acá en medio son el intercambio, ¿sí? Entre arterias y venas que se conocen como vasos capilares, que son los que realmente hacen el intercambio, ¿sí? De oxígeno, dióxido de carbono para llevarlo y sacarlo de ahí. ¿Ok? Entonces, podemos ver que hay distintos tipos de estos tubos conductores que van a llevar toda la sangre, ¿sí? Entonces, estos tubos conductores, como les mencionaba, van a tener distintas características para poder venir y conducir la sangre a través de todo el cuerpo. ¿En qué van a variar las características? Por ejemplo, ¿qué tanto endotelio tienen? Recuérdense que el endotelio es el epitelio que recubre a todos los vasos sanguíneos. Todos van a tener endotelio. Como pueden ver acá, hay una celulita de endotelio en todas, tanto en la aorta como en las arterias, como en las venas, como en la vena cava, las arteriolas terminales, en capilares y en vénulas, ¿sí? Vamos a ver que el tejido elástico va a variar. Mientras más elástico es mientras más cerca se encuentra una arteria del corazón. Menos elástico mientras más en medio de la circulación se encuentra, ¿sí? Músculo liso, vamos a ver que va a variar, ¿sí? En la aorta va a haber poco, en las arterias van a haber mucho, ¿sí? Porque estas arterias requieren de mucha presión, por lo tanto el músculo debe contraer la luz de los vasos sanguíneos. Luz vamos a entender por el diámetro, ¿verdad? Que tiene un vaso sanguíneo. Y tejido fibroso, pues va a variar, ¿verdad? Entonces vemos acá, la aorta tiene un gran calibre, ¿sí? No tiene tanto músculo liso, pero tiene un diámetro bastante amplio. Las arteriolas tienen un diámetro más pequeño, pero tienen bastante músculo liso, ¿sí? Porque ellas pueden contraerse con mucha fuerza. Las venas, vamos a ver que no tienen tanto músculo liso, ¿sí? Ellas no deben de tener tanta resistencia al corazón porque ya pasaron por todo el cuerpo y la sangre básicamente por encharcamiento va regresando, ¿sí? La vena cava, vamos a ver que pues tiene un poco de músculo liso, no tiene tanto tejido elástico, pero tiende a tener más tejido fibroso y tiene un calibre bastante ancho también, porque la vena cava, hagan de caso que es como un río en el que desembocan todas las venas pequeñas que vienen del cuerpo, ¿sí? Luego las arteriolas pues tienen un calibre, arteriola es una arteria que viene, arteriola deriva de las arterias, ¿sí? Son como ya más después, ¿verdad? Viene la aorta, lleva sangre a las arterias y las arterias llevan a las arteriolas. Van a variar también en su tejido. Y hay arteriolas terminales que tienen ya pues un diámetro bien pequeño y eso es lo que ustedes pueden ver acá. Varía de 2 milímetros en la aorta a 1 milímetro en una arteria,
a 6 micrómetros en una arteriola, a 2 micrómetros en una arteriola terminal y en un capilar 0.5 micrómetros, ¿sí? El capilar es el vaso en el que básicamente no hay presión y sucede todo el intercambio, ¿sí? De nutrientes, de oxígeno y de dióxido de carbono. Y la vénula, ¿sí? Es de donde desemboca el capilar, ¿sí? Aquí ya empieza a regresar la sangre. Entonces, ustedes pueden ver todas las que son en el sistema cardiovascular, vamos a llamar todo lo que irriga es del lado de las arterias porque es la sangre que llega y todo lo que es afluente es todo lo que drena, ¿sí? Como un drenaje que son las venas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el flujo sanguíneo va a variar dependiendo de en dónde nos encontramos. Em, Hay tres características bien importantes que van a ir variando dependiendo si estamos en la aorta, si estamos en arterias grandes, si estamos en la arteria pulmonar, si estamos en arterias de mediano calibre, en capilares, en vénulas, en la vena porta, ¿sí? En venas grandes o en la vena cava, ¿sí? Venas pequeñas, perdón. Entonces, vamos a ver que la velocidad, es la gráfica que ustedes ven en azul, ¿sí? En la aorta es muy, muy grande, porque la aorta está pegadita al corazón. Entonces, el corazón acaba de contraerse y saca toda la sangre con mucha, mucha rapidez, ¿sí? Conforme pasamos a arterias grandes a arterias pequeñas, la velocidad empieza a descender. Cuando llegamos a capilares, la velocidad es muy, muy lenta. Básicamente, el flujo es constante, debido a que ahí es donde debe suceder el intercambio, ¿sí? De tóxicos entre nutrientes y tóxicos, ¿sí? Y luego, esta velocidad empieza a aumentarse cuando ya llegamos a venas pequeñas, venas grandes y en la vena cava aún mayor. ¿Por qué? Porque ya todas, hagan de caso que todas las venas chiquitas desembocaron en la vena cava como que si fueran, como les digo, ríos que desembocan en un río más grande, ¿sí? Y toda esta sangre se encharca y empieza a regresar. Entonces la velocidad aumenta y regresa al corazón porque se fue estancando, estancando, estancando y se juntó ya de regreso toda la sangre. La presión, ¿sí? Y de igual manera va a ser más grande en las arterias, ¿sí? Porque están más pegadas al corazón y el corazón se contrae, y mucho más pequeña en las venas, ¿sí? La sangre ya no regresa de las venas por presión del corazón, sino porque la sangre se empezó a juntar, ¿sí? Entonces es como que ustedes, en el caso de las arterias, es como que ustedes hicieran presión en una botella y la sangre sale a presión. En cambio, en el lado de las venas, lo que sucede es como que si ustedes abrieran un chorro y lo pusieran en un bote, y entonces van a ver que se empieza a llenar, 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 y en eso va, sale el agua del bote. ¿Por qué? Porque se estancó, ¿sí? Entonces, así va a cambiar la presión. Pero del lado de las venas ya no hay presión de la bomba como tal. Y por último, tenemos la superficie transversal. ¿Qué quiere decir esto de superficie transversal? Es la superficie en la que va a haber distribuida sangre, ¿sí? En el caso de la aorta hay poca distribución. Hay mucha sangre, pero solo en una arteria, ¿sí? Igual que en la vena cava, ¿sí? Hay mucha sangre, pero solo en una vena, ¿sí? Entonces, la superficie en la que la sangre está metida en contacto es poca. En cambio, en las capilares, ¿sí? La superficie ustedes ven que se aumenta. ¿Por qué? Porque los capilares son un montón de vasitos chiquitos que están alrededor de todo el cuerpo, ¿sí? Que es donde sucede el intercambio de todos los nutrientes, de gases, entre oxígeno y dióxido de carbono, y es ahí donde los lechos capilares se distribuyen en cada órgano de nuestro cuerpo, ¿sí? Hagan de caso, si hablamos, por ejemplo, de, de el hígado, ¿verdad? Por ejemplo, va a ir de la aorta, ¿sí? Hacia arterias que van hacia el hígado, y en el hígado van a haber capilares donde va a haber intercambio, ¿sí? Pero son un montón de capilares pequeños, pero esto hace que la superficie sea muy, muy grande. Y luego estos capilares empiezan a disminuir, disminuir hasta irse a las vénulas, venas, y de regreso a la vena cava para regresar al corazón, ¿sí? Entonces la superficie va disminuyendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué propiedades tenemos del corazón? El corazón, ¿cómo le hacemos para que este corazón se contraiga por sí solo? Porque, como ya vimos en las clases de músculo, el corazón tiene la característica que es estriado el músculo, ¿sí? Tiene estrías, pero se contrae de manera autónoma. Es decir, nosotros no decidimos cómo se contrae nuestro corazón. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues tiene unas propiedades eléctricas para poderse contraer por sí solo. Entonces, el corazón tiene un potencial de acción bien específico de sí mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan de las fases del potencial de acción que vimos en la neurona? ¿Sí? Pues en el músculo cardíaco también vamos a tener nosotros un potencial de acción bien específico. Y tenemos de nuevo la fase 0, que es la despolarización. Recuerden, entrada rápida de sodio, que hace que el potencial de membrana sea menos electronegativo. En el corazón vamos a tener una fase 1, que es la repolarización precoz, que vamos a ver por qué sucede,
¿sí? Luego tenemos una meseta, ¿sí? Que no sucede en otros músculos, ¿sí? Luego la fase 3 de repolarización, que sucede igual que en el potencial de acción original que ya vimos. Y la fase 4, que es un estado de reposo en el que el corazón permanece polarizado y no se puede venir y volver a excitar. El potencial de acción del corazón se da por orden, obviamente, de nuestro sistema nervioso autónomo y tiene una jerarquía, ¿sí? Em, ya lo vamos a ver en una gráfica, pero quien dicta con qué rapidez y con qué velocidad se contrae el corazón es el nodo sinoatrial. El nodo sinoatrial se encuentra en una porción del corazón que está cerca del atrio derecho, ¿sí? Y es quien va a ser como que nuestro marcapaso, quien va a dictar cómo se va a contraer nuestro corazón. Luego, bajando de jerarquía, está nuestro nodo atrioventricular, que se encuentra entre los atrios y los ventrículos, es decir, entre las aurículas y ventrículos. Atrio y aurícula es lo mismo, ¿sí? Anatómicamente, aurícula es un término que está obsoleto. Actualmente se le dice atrio, pero si ustedes lo encuentran aurícula, pues es lo mismo. Y luego nosotros tenemos fibras de respuesta rápida alrededor de nuestro corazón que van a tener unas características específicas en su potencial de acción y tenemos fibras de respuesta lenta que tienen características distintas. Entonces aquí tenemos el potencial de acción cardíaco, ¿sí? ¿Se acuerdan de cómo era el potencial de acción que vimos en las células cuando estábamos viendo fisiología celular general? El músculo cardíaco, pues tenemos un potencial de membrana de menos 80 milivoltios, ¿sí? Luego tenemos una subida, ¿sí? Porque empieza a cambiar el voltaje que hay adentro de la célula hasta llegar hasta positividad, ¿sí? Luego, nosotros tenemos una repolarización, ¿sí? Esto no sucedía en el potencial de acción original que vimos, ¿sí? Pero en el corazón sí sucede, una repolarización previa que hay por un momento, luego tenemos una meseta, que es la fase 2, luego tenemos la repolarización, ¿sí? Y tenemos el estado de reposo polarizado, ¿sí? En el corazón. Esto es en las fibras de acción rápida, ¿sí? Aquí, el corazón no se puede volver a excitar, ¿sí? Es decir, el corazón no puede venir y volver a tener otro potencial de acción, de lo contrario tendríamos latidos en desorden. Por lo tanto, tanto acá estamos en periodo refractario. Acá es un periodo refractario efectivo, quiere decir que es imposible que nosotros volvamos a tener una contracción a nivel cardíaco. Y aquí tenemos un periodo refractario relativo, que quiere decir que si tuviéramos una excitación lo suficientemente fuerte, el corazón podría volver a latir. Y aquí sí tendríamos una arritmia. Pero de lo contrario, no sucede. Y acá tenemos las fibras de respuesta lenta, que de igual manera tienen una fase 0, ¿sí? Una meseta menos pronunciada. Aquí no hay fase 1 de repolarización momentánea, ¿sí? Tenemos la repolarización y por último tenemos la fase de repolarización, perdón, de polarización en reposo, ¿sí? Em, el voltaje del músculo cardíaco, pues de la misma manera vamos a tener nosotros que hay canales de sodio dependientes de voltaje que van a permitir la entrada de sodio, lo cual va a hacer que la membrana se haga, el potencial de membrana se haga menos electronegativo. Recuérdense que también aquí entra en juego el calcio, ¿sí? Que está afuera de la célula y también en el retículo sarcoplásmico guardado, que también va a hacer que al salir del retículo sarcoplásmico la célula se vuelva más positiva también, entonces va a ayudar al potencial de acción y los canales de potasio. En el caso del corazón tenemos tres tipos de canales de potasio, ¿sí? Tenemos los canales de potasio IK, los IK1 y los I transitorios, que van a tener un juego diferente dependiendo en qué fase del potencial de acción estamos. Entonces vemos acá en una fibra de respuesta rápida, vamos a ver las corrientes iónicas distintas dependiendo de en qué fase estamos. Vemos que en la fase 0, que es la fase de despolarización, vemos que adentro de la célula, ¿sí? Hay una entrada rápida de sodios. Vemos que adentro es electronegativo y afuera es positivo, ¿sí? Aquí actúan los canales del sodio rápidos, ¿sí? Luego en la fase 1, que es la fase de repolarización momentánea, nosotros vemos que empieza a salir el potasio de manera rápida. Entonces, por eso se repolariza otra vez rapidito. ¿Por qué? Porque empezaron a salir potasios, pero esto es secundario a los canales de potasio transitorios, ¿sí? Luego tenemos una fase de meseta en la que
empiezan a entrar calcios a la célula, lo cual hace que sea más positivo, pero siguen saliendo potasios, ¿sí? Y los responsables son los canales de potasio IK, IK1, ¿sí? Y un poco los transitorios, pero entonces estas respuestas como que se neutralizan. Sale potasio, pero entra calcio, entonces no hay gran cambio a nivel del voltaje, por lo tanto es esta meseta. Meseta se le conoce en una montaña, en una gráfica o en esta montañita que nosotros podemos ver como una fase que es plana, ¿sí? Luego nosotros tenemos la fase de repolarización, ¿sí? En la que ya empiezan a salir los potasios, ¿sí? Em, perdón, empezamos otra vez, sí, empiezan a salir los potasios y por lo tanto empezamos a repolarizar la membrana porque estamos perdiendo cargas positivas. Y por último, sí, ya tenemos el periodo en reposo en el que entra otra vez la sodio-potasio ATPasa y nosotros recuperamos la electronegatividad adentro de la célula, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta acá en esta gráfica hay dos balances, ¿sí? Hay dos fuerzas. Está la fuerza química y está la fuerza electrostática. La fuerza química está dictada por el gradiente de concentración, ¿sí? Recuérdense que el gradiente de concentración es que hay más sodios afuera y más potasios adentro, ¿sí? La fuerza electrostática es dada por la carga, ¿sí? Entonces es diferente cómo van a funcionar. En la fase cero, la fuerza química, tanto como la electrostática, va hacia adentro de la célula, ¿sí? Las cargas positivas de forma electrostática quieren entrar y de forma química también, porque el sodio siempre quiere entrar, ¿sí? En la fase uno, los potasios empiezan a salir y de forma química el potasio siempre va a querer salir, ¿sí? Y de fuerza electrostática también va a salir. ¿Por qué? Porque los canales transitorios de potasio están activos y permiten la salida del potasio, ¿sí? Y así sucesivamente. Podemos ver que en el caso del calcio vemos que la fuerza electrostática del calcio produce que salga, pero la química que entre, ¿sí? La fuerza, en cambio, en el caso del potasio, en la fase de meseta, vemos que la fuerza química hace que salga el potasio y que la electrostática saque potasio. En la fase 3 de repolarización, vemos que los potasios empiezan a salir de forma química porque el gradiente, eso es lo que produce, y que los sodios entren de manera electrostática, ¿sí? Y en la fase 4 vemos que tantos sodios entran y salen porque hay una fuerza química electrostática en compensación, dado que ya está funcionando la bomba de sodio-potasio ATPase. Entonces, ya les había mencionado, ¿verdad? Que tenemos conducción de respuesta lenta y conducción de respuesta rápida, dependiendo de la fibra cardíaca que tengamos. La respuesta rápida se da cuando se inicia una respuesta rápida, ¿sí? La célula despolarizada ya no se puede excitar hasta que se repolarice de forma parcial. El intervalo que transcurre desde que se inicia el potencial de acción hasta que la fibra puede conducir otro potencial de acción se denomina periodo refractario eficaz. ¿Recuerdan? En la gráfica era el periodo en el que el corazón no se puede volver a excitar. En la respuesta rápida, este periodo va desde el principio de la fase 0 hasta un punto en la fase 3 en la que la repolarización alcanza más o menos menos 50 milivoltios, que es en la fase 3. Vamos a mover aquí. La respuesta rápida, continuando, ¿verdad? El valor de velocidad va a ir cambiando por pues, los canales rápidos de sodio. Han pasado de un estado inactivo a un estado cerrado, ¿sí? Sin embargo, la fibra cardíaca no es totalmente excitable hasta que se vuelva a repolarizar por completo, ¿sí? Y antes de que se repolarice por completo, es decir, que termine el periodo refractario relativo, solo será posible inducir un potencial de acción cuando el estímulo sea más potente que el que generaría un potencial durante la fase 4. Sí, como les mencionaba, tiene que ser un estímulo demasiado fuerte para poder venir y estimular al corazón en el periodo refractario relativo. ¿Sí? En el eficaz es imposible. ¿Sí? En la respuesta lenta tenemos que las fibras tienen un refractario relativo que suele extenderse mucho más allá de la fase 3. ¿Sí? Recuerden que la gráfica de la respuesta lenta es mucho más diferente. Incluso cuando la célula está totalmente repolarizada, puede resultar difícil provocar una respuesta propagada durante algún tiempo. Es decir, como es de respuesta lenta, aún es más difícil volver y venir a generar un potencial de acción. Y esta característica de las fibras de respuesta lenta se denomina refractariedad post-repolarización. ¿Y qué va a suceder durante el ciclo? ¿Sí? Cada vez que se van generando potenciales de acción, estos van a tener una acción sumatoria. ¿Sí? Cada vez que se va generando un potencial de acción, este se suma y
puede venir y producir en algún momento contracciones desordenadas si estos no son controlados. Tenemos acá ya el sistema de conducción del corazón de manera jerarquizada, como yo les había mencionado. Esta es nuestra vena cava, ¿sí? Nuestra vena cava inferior y nuestra vena cava superior, que nos lleva toda nuestra sangre al ventrículo, perdón, a la aurícula derecha, ¿sí? Aquí tenemos el nodo sinoauricular, que es el primer grado jerárquico en la contracción eléctrica del corazón. Este tira impulsos eléctricos al nodo atrioventricular, que es el que se encuentra acá. Luego se van a unas ramas de fibras eléctricas que se llaman el haz de His, ¿sí? Y cada haz de His se va una al lado izquierdo y otra al lado derecho, ramificado en unas fibras que se llaman fibras de Purkinje, que van a ser las que van a distribuir la electricidad atrás del corazón para que ésta se contraiga de una manera ordenada, ¿sí? Entonces, esta es la jerarquía. El nodo sinoauricular, el nodo atrioventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Todas estas son capaces de conducir este impulso nervioso que hace que el corazón se contraiga. Entonces, el corazón tiene algunas características importantes que le dan un automatismo y que le permiten contraerse de una manera natural, o cuando hablamos de excitación, es decir, que haya conducción eléctrica. Automatismo quiere decir que el corazón de una manera independiente se puede venir y contraer. Ritmicidad quiere decir que lo hace de una manera rítmica, valga la redundancia, es decir, el corazón no se contrae eh, con ritmos en desorden, ¿no? Lo hace de una manera ordenada para que la sangre fluya de una manera organizada, ¿sí? Hay células pequeñas y redondas en la distribución del corazón, hay células elongadas y delgadas, y dependiendo de quién va a ser el que esté estimulando a nivel del sistema nervioso autónomo al corazón, vamos a tener distintos efectos. Se recuerdan que el sistema simpático lo que produce es que nosotros nos preparemos para una emergencia. Entonces, obviamente, el sistema simpático, recuerdan que es dado a nivel postganglionar por adrenalina. ¿Qué va a producir en el corazón si nosotros necesitamos una emergencia? Que se contraiga fuerte y rápido, ¿sí? Porque necesitamos sangre en nuestro cuerpo, ¿sí? Y después, cuando terminó la emergencia, entra el efecto parasimpático dado por la acetilcolina en las fibras postganglionares, van a producir que el corazón regrese a su estado de homeostasia, es decir, a latidos normales, ¿sí? ¿Cómo es que se da esto del automatismo? Esto se da debido a que hay conducción eléctrica adentro del corazón de cambios de distintos iones, ¿sí? Hay potenciales de acción que son generados de forma autónoma, es decir, aquí en este caso no es como en el músculo esquelético que nosotros debemos de venir y darle una orden por medio de nuestro sistema nervioso central a nuestro dedo para que se mueva, ¿sí? No, acá el sistema nervioso autónomo produce estos cambios a nivel de generar potenciales de acción para que el corazón se contraiga. Siempre van a estar en juego el sodio, el potasio y el calcio, ¿sí? Y lo que ya les había mencionado. Hay una jerarquía entre quién da la indicación de que el corazón se contrae. Está el nodo sinoatrial, el nodo atrioventricular, el haz de His y las ramas del haz y las fibras de Purkinje, ¿sí? Si nosotros tuviéramos nodos, es decir, puntos que generen electricidad y que el corazón se contraiga de una manera desordenada, a esto se le llama ectópico. Ectópico quiere decir que está en un lugar donde no debe estar, ¿sí? Si hubiera un lugar que empezara a generar potenciales de acción y contracciones del corazón de manera desordenada que no debe de suceder, ¿sí? Entonces nosotros tenemos las arritmias, ¿sí? Que son contracciones desordenadas del corazón que lo que producen es que nosotros tengamos un fallo a nivel de nuestro cuerpo porque el corazón empieza a contraerse de una manera desordenada, lo cual no permite que la sangre llegue de una manera efectiva. Ok, entonces, de nuevo, ¿verdad? La conducción del impulso eléctrico se da a nivel auricular, empezando por el nodo sinoauricular, luego se va a la conducción atrioventricular, hay distintas zonas, ustedes lo pueden buscar en su libro, está la zona AN, la N y la NH, y esto produce que del nodo atrioventricular se vaya a los ventrículos. ¿Qué quiere decir toda esta diapositiva? Que la conducción nerviosa del corazón inicia en las aurículas, ¿sí? Estas se contraen de primero, ¿sí? Perdón, ahí es donde inicia la conducción eléctrica, ¿sí? Que va conduciendo todo el impulso eléctrico hacia los ventrículos para que estos se contraigan, ¿sí? Es únicamente la vía del impulso eléctrico.
Acá tenemos a nivel de estas fibras nerviosas y de estas fibras eléctricas, perdón, del músculo cardíaco, y nosotros vemos cómo se conduce el impulso nervioso, vamos a ver que hay un fenómeno en el que cómo es que el corazón hace para que estos impulsos eléctricos no regresen por las mismas células, ¿sí? Porque ella misma se bloquea, como vemos en la imagen A. ¿Sí? Hay un impulso nervioso que se conduce por una fibra izquierda, por una fibra derecha, y luego tal vez hay alguna comunicante, pero se extingue el impulso. ¿Sí? Si un impulso ya se condujo por acá, entramos en un periodo refractario. Entonces, se ve como que un bloqueo, como aquí en la figura B, bloqueo de la conducción eléctrica. ¿Sí? Y no puede suceder una reentrada. Pero si sucediera como aquí, como en la imagen D, ¿sí? En el que hay un impulso eléctrico en la rama izquierda y en la rama derecha, pero no se extinguen estos impulsos, sino que vienen y se encuentran uno contra otro, podemos tener un fenómeno de reentrada que nos va a dar como resultado una arritmia en algún momento. Para nosotros ver cómo se conduce, no para entrar en gran detalle, pero ustedes deben de conocer a grandes rasgos qué es lo que es la electrocardiografía, que es un método diagnóstico que se utiliza para visualizar el impulso eléctrico del corazón. Y se visualiza de esta manera, dependiendo en qué derivación estamos. Pero la derivación esta es la derivación D2. Ustedes ven un electrocardiograma. Podemos nosotros observar específicamente qué va sucediendo en qué porción del corazón, en qué momento. Tenemos primero la onda P, ¿sí? La onda P lo que nos muestra es la despolarización de las aurículas. Luego tenemos el complejo QRS, ¿sí? Que lo que nos muestra es la despolarización del ventrículo. ¿Sí? Y luego tenemos la onda T, que lo que nos muestra es la repolarización del ventrículo. ¿Sí? ¿Se recuerdan que tanto la aurícula como el ventrículo se tienen que despolarizar y repolarizar para que hagan contracciones? ¿Sí? La de la aurícula sucede primero. Recuérdense que a nivel de la conducción nerviosa, el nodo sinoatrial está más cerca de las aurículas. Entonces, se contraen de primero y luego los ventrículos. Pero se deben de repolarizar para que después de este impulso cardíaco que ustedes vieron acá, haya otro, ¿sí? Y así sucede en el mismo orden. ¿Por qué solo logramos ver la despolarización auricular, la despolarización ventricular y la repolarización ventricular? Porque la repolarización auricular sucede en este momento, cuando sucede la despolarización ventricular. Y como el ventrículo es como más escandaloso en su contracción eléctrica, no lo podemos ver en esta gráfica, ¿sí? Pero ahí es donde está sucediendo. Entonces, la onda P, despolarización auricular, el complejo QRS es la despolarización ventricular y la onda T es la repolarización ventricular. Y aquí podemos ver en un ser humano cómo es que se deben de colocar, cómo es que supuestamente nosotros vemos que se está dirigiendo el impulso eléctrico según el triángulo de Einthoven, ¿sí? Nosotros vemos que el corazón lo localizamos acá y este impulso eléctrico más o menos es como hacia dónde viaja en el cuerpo el impulso eléctrico dependiendo en dónde lo grafiquemos. El electrocardiograma tiene muchas derivadas con distintos nombres. Derivadas se le llaman a las distintas variantes de cómo nosotros vamos a graficar este impulso eléctrico, que lo podemos visualizar en un electrocardiograma como tal. Las derivadas del electrocardiograma, esta es la 1, la 2 y la 3, ABR, ABL, ABF, motivos que las conozcan, y las derivadas precordiales, que son las que vemos acá. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Esto únicamente nos va a servir para saber dónde se colocan los electrodos para realizar un electrocardiograma. Vamos a encontrar nosotros dentro de su libro el concepto de ritmo sinusal. ¿Qué es esto de ritmo sinusal? Ritmo sinusal es un ritmo dado por el nodo sinoatrial, ¿sí? Un ritmo sinusal es un ritmo fisiológico. Un electrocardiograma nosotros lo vamos a ver acá, ¿sí? Esta es la onda P, el complejo QRS y la onda T. Onda P, QRS, T. P, QRS, T. ¿De acuerdo? La repolarización ventricular no la vemos porque sucede acá. Ustedes ven esta cuadrícula, así es un electrocardiograma, ¿sí? Estas cuadrículas lo que van a mostrar son segundos, ¿sí? Bueno, milisegundos, ¿sí? Porque recuérdense que las contracciones del corazón pues son lo normal, ¿verdad? Vamos más o menos de 70 a 80 por minuto, ¿sí? Entonces esto es mostrado en milisegundos y los cuadros hacia arriba lo que nos muestran es milivoltios, ¿sí? Entonces en su eje X lo que tenemos son milisegundos y en su eje Y lo que tenemos son milivoltios. Taquicardia quiere decir que nosotros estamos teniendo un corazón que está acelerado.
¿sí? Entonces ustedes ven acá PQRS-T, PQRS-T, más rápido que en esta gráfica. O tenemos bradicardia, que es al revés, ¿sí? Disminución en la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos nosotros acá una despolarización que ni se ve, un QRS y una T pronunciada, pero si se dan cuenta, en el normal sucede, durante este periodo suceden 4. En la taquicardia suceden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el doble. Y en la bradicardia sucedieron nada más 3, ¿sí? Taquicardia generalmente es arriba de 90 latidos por minuto, bradicardia es abajo de 60 latidos por minuto, más o menos. Entonces, por eso se van a ver en un ritmo normal, vamos a verlo así, en un ritmo rápido lo vamos a ver así, en un ritmo lento así. También nosotros podemos tener fenómenos de bloqueo, como por ejemplo si sucede una reentrada, podemos tener de primero, segundo, tercer grado. Y las arritmias se pueden generar a nivel de los atrios o aurículas, es lo mismo. Pueden suceder arriba de los ventrículos, es decir, entre los atrios y los ventrículos, o a nivel de los mismos ventrículos. Si nosotros tenemos una arritmia a nivel de los atrios, quiere decir que la conducción eléctrica a nivel de los ventrículos está conservada. Entonces, ustedes se dan cuenta, vemos acá que hay como que muchas contracciones a nivel de las aurículas, pero la contracción ventricular permanece, ¿sí? En cambio, si nosotros tenemos arritmias a nivel de los ventrículos, de una vez la estructura del electrocardiograma se pierde, ¿sí? Acá el paciente está completamente en una afección que pone en peligro su vida porque esta conducción de circulación no lleva sangre al cerebro y el paciente está en riesgo de fallecer. La bomba cardíaca, ¿sí? Es decir, si vemos al corazón como una bomba como tal, es una maquinaria contráctil, ¿sí? Miocárdica, es decir, de músculo cardíaco, y va a dar fuerza para que se distribuya la sangre del corazón. Vamos a tener dos conceptos importantes, que es la precarga y la poscarga. ¿Qué es eso de precarga y poscarga? ¿Sí? Precarga, ¿sí? Es adentro del corazón, ¿sí? Se va a empezar a llenar de sangre y entonces el corazón va a tener que tener cierta fuerza para sacar toda esa sangre que se juntó en el corazón. A esto lo vamos a conocer como precarga. Y luego, cuando se abren las válvulas semilunares, vamos a tener que superar cierta presión, que es la de las arterias que están en el cuerpo, para que se distribuya esta sangre, ¿sí? Entonces, esto le vamos a conocer como postcarga, ¿sí? Y la contractilidad se define como el rendimiento cardíaco para una determinada precarga y postcarga. Es qué tan eficiente es un corazón, dependiendo de qué tanta sangre tiene adentro, que es lo que le conocemos como precarga. Es la fuerza que el corazón debe superar para poder venir y sacar toda esa sangre que tiene adentro, ¿sí? La precarga. Y la poscarga es la fuerza que el corazón debe superar para poder venir y distribuir y superar la fuerza que están produciendo las arterias en contra de que el corazón saque la sangre de ahí, ¿sí? Entonces vemos nosotros acá que hay curvas de presión y contractilidad dependiendo en el tiempo en el que estamos en la contracción. Y pues vamos a ver acá que en el ventrículo izquierdo, por ejemplo, al principio, sí, en el tiempo, vamos a ver que vamos a tener una presión ventricular máxima mientras más estamos antes en la temporalidad. Acá tenemos una comparación de qué sucede en la presión a nivel de todo el cuerpo, ¿sí? De la presión arterial, qué sucede en el flujo sanguíneo, qué sucede con el volumen ventricular, es decir, qué tanta sangre hay dentro de ellos, en las venas, qué sucede, y a nivel gráfico del electrocardiograma, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Acá podemos ver que la presión en la sístole ventricular, ¿sí? A nivel sistémico, la presión pues, va a aumentar hasta que ya hay una eyección rápida, es decir, que ya se abrieron las válvulas semilunares y el pico, ¿sí? El pico de presión arterial se da cuando toda esta sangre está fluyendo, ¿sí? Vamos a ver que el flujo de sangre va a aumentar precisamente cuando ya se abrieron estas válvulas semilunares. El volumen en los ventrículos obviamente va a disminuir, porque si las válvulas semilunares se abrieron, quiere decir que la sangre está saliendo de los ventrículos. Del lado izquierdo va a irse de la aorta al cuerpo y del lado derecho a la arteria pulmonar, a los pulmones, ¿sí? Y vamos a ver que acá esto es lo que va a estar sucediendo a nivel electrocardiográfico. Nuevamente las cámaras cardíacas, para que ustedes lo entiendan más, hay unos videos que ustedes pueden ver que nos facilitó la licenciada Velázquez. Vamos a ver nosotros acá que tenemos de lado el corazón como cortado en dos, ¿sí?
Así es como se vería el corazón puesto en el cuerpo. Este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Si se dan cuenta, el ventrículo izquierdo tiene mayor músculo. ¿Por qué? Porque este ventrículo debe de llevar la sangre a todo el cuerpo. Entonces la fuerza que debe superar es mucho más, por eso tiene más músculo. En cambio, el derecho nada más va a llevar la circulación a los pulmones, que es la circulación menor. Acá podemos ver nosotros las válvulas semilunares, la válvula pulmonar y la válvula aórtica, y la válvula mitral, que es la comunicación entre el ventrículo derecho y el izquierdo, perdón, la válvula, mitral, que es la comunicación entre el ventrículo en la aurícula derecha y la izquierda, y la tricuspidia, que es la comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. El corazón, pues, tiene un ciclo, ¿sí? Sístole le vamos a conocer cuando el corazón se contrae, ¿sí? Luego de la sístole va a haber eyección, es decir, va a salir la sangre, y la diástole le vamos a conocer al periodo en el que el corazón se relaja, ¿sí? Em, Vamos a tener distintos conceptos de relajación a nivel del ventrículo y la aurícula, y esto va a depender también de algunos volúmenes que ustedes pueden encontrar las definiciones en su libro más despacio. Isovolumétrica quiere decir que el volumen es igual, va a haber una fase de llenado rápido, que es cuando el corazón se llena rápidamente de sangre, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos las válvulas semilunares cerradas, entonces los atrios se van a poder llenar, ¿sí? Cuando los ventrículos se relajen, entonces se van a abrir los ventrículos y va a poder suceder la sístole atrial, que va a mandar la sangre de los aurículas a los ventrículos, y estos se van a empezar a llenar nuevamente para reproducir el ciclo y producir la sístole. El gasto cardíaco es lo que el corazón produce por minuto, ¿verdad? Para poder venir y distribuir la sangre alrededor de nuestro cuerpo. Lo podemos determinar según el principio de Fick, ¿sí? Que mide el consumo corporal de oxígeno, que es esta variante Q2, el contenido de oxígeno en la sangre arterial y la venosa mixta. El gasto cardíaco es igual a esta fórmula, es decir, qué tanto hay de consumo de oxígeno a nivel del cuerpo, ¿sí? Y qué tanto oxígeno hay en las arterias, dividido qué tanto oxígeno hay en las arterias, menos qué tanto oxígeno hay en las venas, ¿sí? Se puede medir mediante una forma no invasiva que se le conoce como ecocardiografía Doppler. Y básicamente es la introducción al sistema cardiovascular. No olviden poner sus dudas en el foro.